Dúctil, de Estíbaliz Burgaleta. No me interesa, dice ella. Va a cortar la llamada, pero el vendedor reacciona rápido. ¿Cómo sabe que no le interesa si ni tan siquiera le he hablado de nuestra última oferta? Le ofrezco probar, completamente gratis, nuestro último modelo, sin compromisos de ninguna clase. Usted lo prueba durante 15 días y, si luego quiere devolverlo, puede hacerlo. Nosotros mismos nos ocuparemos tanto de llevarlo a su casa como de recogerlo, sin coste alguno. Pero querrá quedárselo. Todos lo hacen. No me interesa, repite la mujer. El comercial tarda unos instantes en reaccionar. No está acostumbrado a ese tipo de respuesta. En cuanto la gente oye la palabra gratis, dice que sí, y él procede a tomar nota de los datos del futuro cliente. Esta mujer cabezota le obliga a usar sus ya adormecidas habilidades de vendedor. En la base de datos consta que nunca ha adquirido ninguno de nuestros productos. Permítame preguntarle, ¿quizá posee un antiguo L de otra marca? No tengo ninguno. ¿Perdón? Que no tengo ninguno. Ni un L, ni un P, nada, de ninguna marca. No me gustan. Si nunca ha tenido uno, no puede saber si le gustan. ¿Por qué no lo prueba? Es gratis. Que no. Según consta en la base de datos, está prejubilada y tiene 62 años. ¿Es correcto? Lo es. Pronto necesitará ayuda en la casa. El tiempo pasa, llegan los achaques. Ella corta la llamada. Piensa la gente que la rodea y sus androides. Le fastidia admitirlo, pero el vendedor tiene razón. El primero en comprar un L fue el divorciado del segundo B. Pasaba mucho tiempo fuera de casa, trabajando, y necesitaba ayuda. Ella veía al L a través de las ventanas que daban al patio interior, tendiendo la ropa, limpiando los cristales, planchando, cocinando. El vecino del segundo B estaba feliz, tanto que convenció a la pareja del primero A para que despidieran a la mujer que limpiaba su casa una vez a la semana y, en su lugar, adquirieran un robot programado para ocuparse de absolutamente todas las tareas del hogar. Ya no tendrían que encerrarse en una habitación mientras la mujer pasaba el aspirador, ni darle conversación, ni planchar ellos mismos las camisas, porque no se fiaban desde aquella vez que la señora de la limpieza quemó una camisa carísima de popelín. Y, mejor aún, ya no tendrían que fregar junto a ella por no atreverse, en su propia casa, a tumbarse en el sofá a no hacer nada. Los demás vecinos les preguntaban si no les resultaba extraño tener al robot por ahí rondando, y ellos respondían que no. Para nada. ¿O acaso ellos se sentían mal al usar el microondas? Los Ls eran máquinas con aspecto de máquinas. Una versión mejorada de los antiguos robots de limpieza. Sus dedos prensiles y su complexión recordaban a los de una persona, cierto, pero el lugar donde debería estar su rostro lo ocupaba una pantalla táctil. Tras los Ls, llegaron los Rs, creados para repararlo todo, los Vs, programados para vender, los Ps, profesores, y con cada nueva letra, con cada nuevo avance, los robots se iban haciendo un poco más humanos. Tras hacer numerosos estudios de campo, las empresas habían llegado a la conclusión de que los clientes confiaban más en una cara humana. Así que crearon rostros para sus robots. Caras simétricas, agradables en la teoría, pero en la práctica demasiado parecidas a un maniquí que hubiera cobrado vida. El vecino del segundo B compró un P para que impartiera clases extraescolares a sus hijos los días que le tocaba tenerlos según su acuerdo de custodia compartida. El hombre del primero B, dueño de una tienda, sustituyó a parte de su personal por eficientes y menos quisquillosos Vs. Después llegaron los Cs, cuidadores, revestidos por completo con una capa de piel artificial increíblemente suave al tacto. La piel fina no era un capricho de los fabricantes demostrando lo lejos que podían llegar. No, estaba pensada, como todo, para la satisfacción del consumidor final. Los enfermos, los niños, los ancianos notarían una mano suave asistiéndoles, una mano que parecería humana. Así, los Cs procuraban el cuidado que les había dado nombre y, de paso, sus empresas vendían aún más. Como sus antecesores, los Cs llevaban a cabo el trabajo que las personas ya no tenían ganas de hacer. Limpiaban los culos de los recién nacidos, bañaban los cuerpos decrépitos de los ancianos, cambiaban las sábanas sucias de heces del enfermo terminal. En su empeño por satisfacer al cliente, las empresas habían llegado a ofrecer Cs personalizados. Podías elegir su color de ojos, la forma de su cara, su tono de voz e incluso pedir que se pareciera lo más posible al hijo del anciano con Alzheimer a quien iban a cuidar. Fueron un éxito rotundo.
Marta y Berta, las ancianas del segundo, compraron un C. La pareja joven del primero, padres primerizos de gemelos, también. Dejaron de llamarlos robots, ahora eran androides. De todo su edificio, solo la mujer y su vecino de al lado, Eduardo, un profesor de historia, se habían negado a comprar un androide. La mujer y Eduardo se habían hecho amigos a fuerza de coincidir en el jardín que cubría la azotea por completo y que permitía que el edificio cumpliera la normativa energética de sostenibilidad y autoconsumo, además de aparatos de aerotermia en cada casa, doble acristalamiento en cada ventana y paneles solares en cada rincón. En teoría, todos los vecinos debían ocuparse del mantenimiento del jardín de la azotea. En la práctica, solo los androides lo hacían. Los androides y ellos dos. Ella por gusto y él por una cuestión de principios. El odio compartido hacia las máquinas cimentó su amistad. Por lo demás, el profesor y su vecina no tenían absolutamente nada en común. Eduardo no había cumplido aún los 40 años, estaba casado, a punto de conseguir plaza fija en la universidad y cualquier día anunciaría que su esposa estaba embarazada. Todo estaba por pasarle aún. Ella, sin embargo, se encaminaba hacia la recta final de su vida. Se casó hacía mucho tiempo. Le costó asumir que lo mejor que podía hacer era separarse, y para cuando quiso darse cuenta, habían pasado los años, se había convertido en una solterona y le quedaba muy poco para convertirse también en una vieja. Un tabique separaba las dos casas, la de Eduardo y la de ella, una pared lo suficientemente fina como para oír lo que se decía al otro lado, pero lo suficientemente gruesa como para no entenderlo. La vecina oía conversaciones de tono amigable, risas, llamadas telefónicas, voces de amigos que venían de visita y reconstruía la vida feliz de Eduardo alrededor de esos sonidos. De vez en cuando, la esposa del profesor, Almudena, insistía a su marido para que adquirieran un robot. Ni siquiera un androide, se conformaba con un robot, un L de segunda mano que se ocupara de las tareas de la casa que todos detestamos. Eduardo se negó en redondo. Entonces llegaron los Ds. D por dúctil. Por primera vez se nombraba a los androides por una cualidad, no con una labor. Los podías usar para lo que tú quisieras. En los anuncios que pronto invadieron las ciudades aparecían unas jóvenes de rasgos armónicos que servían para dormir a los bebés y dejar que los padres tuvieran tiempo para sí mismos, porque esa misma joven de cara armónica y dulce les preparaba una cena romántica con la que la pareja podía disfrutar de un momento íntimo a solas. También impartían las clases particulares de los niños o supervisaban el entrenamiento que querías seguir para perder unos kilos. Mezcla de canguro, profesora, limpiadora, recadera y manitas y casi siempre mujeres. Aparentemente jóvenes. Si fueran de carne y hueso, las considerarían guapas, pero no sexys, complacientes, solícitas, dóciles. La clave de los Ds radicaba en una programación abierta que permitía añadirles tareas, al igual que actitudes y comportamientos. Por supuesto, había partes inalterables en su programación. No podían cometer ningún delito, no podían hacer daño a ningún humano y, si presenciaban una agresión, debían avisar a las autoridades. Los vecinos corrieron a sustituir sus Ls, sus Ps y sus Cs por Ds. Todos. Menos ellos dos. Ellos resistían. En el jardín de la azotea, Eduardo y la mujer regaban los hibiscos y de paso criticaban al resto del vecindario. Al mundo entero, en realidad. Porque la gente se estaba acomodando. No limpiaban, porque ¿para qué? No cocinaban, porque otro lo hacía. No pasaban tiempo con sus hijos, desentrañando juntos los deberes del día, porque otro se ocupaba. Así se tenía más tiempo libre, pero ¿para emplearlo en qué exactamente? En la nada. Estaban decididos a frenar aquella escalada. Así que, cuando se convocó una reunión de vecinos y se habló de elegir un presupuesto con el que arreglar las bajantes del edificio, los dos lograron convencer al resto de vecinos para que optaran por la empresa cuya plantilla aún estaba formada por humanos. Las quejas no tardaron en llegar. Los obreros eran ruidosos, impuntuales, no cumplían los plazos establecidos, pero a ella le gustaba que los obreros almorzaran, perdieran el tiempo con su cháchara, en definitiva, que se comportaran como personas normales y corrientes. Un día oyó cómo hablaban entre ellos de lo buena que estaba una de las vecinas. ¿Quién?, preguntó uno. Si este edificio está lleno de viejas. ¿La del tercero, dices? Esa está muy flaca. No, otra. Salía del segundo con unos críos, pero no se le parecían en nada, así que no es la madre. Será la canguro. O una C. Todos callaron por un momento, hasta que uno dijo,
Bueno, será una C, pero está buena. Ella se preguntó entonces si admirar el físico de las androides era el primer paso antes de invitarlas al cine, antes de salir con ellas. Una compañera a la que puedas reprogramar para que sea ella quien se ofrezca a bajar la basura todos los días, para que siempre te dé la razón, para que consienta siempre. Quizás si ella hubiera bajado la basura todos los días, si siempre hubiera dado la razón a su marido, si hubiera consentido siempre, ahora seguiría casada. ¿En el futuro habría parejas mixtas formadas por personas y androides? Ya había oído algunos rumores sobre el mercado negro de androides con taras. Se vendían muy baratos y se comentaba que acababan siendo usados en la prostitución. Solo eran rumores, pero tenían sentido. ¿No habían creado a los androides para hacer lo que la gente no quería? La lluvia inauguró el otoño. Los obreros ya habían terminado de reparar las bajantes y ella miró al exterior y luego a su techo con esperanza. Que llueva fuerte, con ganas, y que no se cuele ni una sola gota, que no haya ni una sola humedad. Así, en la próxima reunión de vecinos, ella podría decir a los demás que sus quejas eran infundadas, que los obreros hicieron bien su trabajo. Las personas aún servimos para algo, somos capaces de cumplir con nuestro deber. No necesitamos ayuda artificial, no nos hemos convertido en unos inútiles. Entonces, una gota de agua cayó en la mesa del centro del salón, y luego otra, y otra más. «Mierda», pensó. Intuía lo que le iba a decir Marta, la anciana del segundo, cuando se la encontró en el ascensor. Se quejaría del dinero perdido. La emplazaría a ir a la próxima junta de vecinos. Le insistiría en que votara a favor de una empresa seria, una con toda su plantilla robotizada, y luego le aconsejaría que comprara una D. Todavía estás bien, pero cuando te quieras dar cuenta, verás que te cansas al andar, que no recuerdas las cosas. No pasa nada por pedir ayuda, le diría, cogiéndola del brazo. Pero no es eso lo que ocurrió, o no exactamente. Marta, como todos los viejos, estaba fascinada con la enfermedad. Suya o ajena, daba igual. Quizá era una manera de conjurarla, de asumirla y asimilarla. La enfermedad es mi amiga, hablemos de ella. A veces hasta exhibía un placer sádico en las desgracias ajenas. ¿Te has enterado de lo que le ha pasado a la hija del vecino del segundo B? Un esguince. Eso duele mucho. Lo sé porque yo, cuando me rompí la cadera el año pasado, solía contarle cuando coincidían. Todos los males ajenos desembocaban en uno suyo, por supuesto, menos esta vez. El profesor y su mujer han tenido un accidente de coche, están ingresados en el hospital, ella en cuidados intensivos. La mujer compró unas flores, tardó en elegir, rosas no, demasiado pomposas, demasiado románticas, margaritas tampoco, demasiado sencillas, demasiado baratas, orquídeas tampoco, demasiado exóticas, demasiado caras. Al final compró un ramo de gerberas y lisianthus. Mientras cruzaba los pasillos del hospital, pensaba en qué iba a decir, qué podría decirle a Eduardo que verdaderamente significara algo. Y cuanto más lo pensaba, más se iba enfadando. Con la industria del motor, con la mala suerte, con Dios. Tenía ganas de decirle a Eduardo que lo que le había pasado era una injusticia, pero cuando entró en la habitación, la sonrisa del profesor la desarmó. Estaba acompañado de algunos familiares. Todos se comportaban tal y como debían, agradecieron la visita, pusieron las flores en agua. Habían llegado a un acuerdo tácito por el que, si todos hacían lo que se esperaba de ellos, nadie se atrevería a decir en voz alta lo que estaban pensando realmente. ¿Sobreviviría Almudena? La vecina se acercó a la cama de Eduardo y por fin logró decirle algo. Lo siento mucho, de verdad. Los vecinos tenían la delicadeza de no preguntar directamente a Eduardo por el estado de su esposa. Pero en el ascensor o en el jardín de la azotea o junto a los cubos de basura, en cuanto se juntaban dos vecinos, salía el tema. Y así, entre unos y otros, fueron reconstruyendo lo sucedido. Eduardo conducía. Eduardo se quedó dormido al volante. No mucho, unos segundos, lo justo para no ver el camión que tenía delante y estamparse contra él. El camionero resultó ileso. A Eduardo el choque le rompió varias costillas. A Almudena una vértebra cervical, dañándole la médula espinal. ¡Qué horror! No podrá volver a bailar en un tiempo. ¿Bailar? No volverá a andar nunca. Nunca digas nunca, la ciencia avanza mucho. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace unos años que las tareas de la casa las iba a hacer un androide? Pues mira, si el camión lo hubiera conducido un D, esto no habría pasado. Eso decían los vecinos. Ella observaba desde la ventana que daba al patio interior. Veía a Eduardo ocupándose de la casa. Había pedido una excedencia voluntaria en su trabajo,
y sus salidas se reducían a lo mínimo imprescindible. A primera hora de la mañana y última de la tarde paseaba al perro. Los miércoles salía para llevar a Almudena a rehabilitación. Esas sesiones no iban a rehabilitar nada, lo había dicho Marta, enfermera retirada. En realidad, tan solo servían para minimizar el deterioro físico de Almudena, porque siempre se puede ir a peor. La puntualidad y la eficacia de Eduardo le recordaban a los autómatas del vecindario. Él ejecutaba las órdenes que se había dado a sí mismo, y al hacerlo parecía ser más infeliz que los Cs y los Ds, porque cuidar a Almudena era una penitencia, por haberse quedado dormido al volante, por haberle arrebatado a una bailarina su vocación, porque nadie abandona a su esposa cuando no puede valerse por sí misma. Esto va a acabar mal, pensó entonces la vecina. Un día, una furgoneta de reparto aparcó justo frente a su casa. Sacaron de en su interior una caja y la subieron a la puerta de al lado, a la casa de Eduardo. No puede ser, se dijo ella. Tiene que tratarse de un error. Él nunca compraría una de último modelo. Podría esperarse que contratara una enfermera, que ingresara a Almudena en un centro especializado, incluso que la abandonara, pero ¿esto? La devolverá, pensó. La ha comprado en un momento de desesperación, tras rendirse ante el típico comercial que insistió de más. Al principio, la D y Eduardo se repartían las tareas. La androide se encargaba de la casa y él de Almudena. Pero se acabó la excedencia de Eduardo en la universidad y fue la D, sola, quien se ocupó de dar de comer a Almudena, de bañarla, de llevarla al hospital, de pasearla, lloviera o tronara, y lo hacía con esa expresión serena de los Ds, como si disfrutar del trabajo estuviera escrito en una línea de su código. Eduardo no va a devolver nunca la androide, pensó ella entonces. En la siguiente reunión de vecinos, la mujer se encontró sola frente a todos. Votaron y el vecindario en pleno acordó llamar a la empresa de reformas cuyos obreros eran Rs. Hasta Eduardo votó a favor de contratar a esa empresa. Cuando acabó la reunión, los vecinos lo rodearon. «Te veo mucho mejor, Eduardo, más animado», dijo el divorciado del segundo. «Me ves mejor porque estoy mejor», respondió él. Y, efectivamente, Eduardo retomó poco a poco su vida de antes. Las clases, ver a los amigos, quedar con unos y con otros. Su vecina oía las risas y las llamadas de teléfono a través del tabique que separaba sus casas. Eduardo seguía con su vida exactamente igual que si no hubiese pasado nada, excepto por un pequeño detalle. Almudena ya no lo acompañaba. No podía, y él parecía haberse acostumbrado. ¿Se habría habituado a su nueva situación también ella? Imposible saberlo. A través del tabique del salón no se la oía. Almudena estaba recluida en su habitación. Si hablaba, lo hacía en voz baja. Mientras la D se ocupaba de Almudena, Eduardo salía por ahí y aparcaba sus remordimientos. ¿Habría olvidado también lo que pensaba antes? Que la tecnología avanzaba demasiado rápido, que nos había alcanzado y no estábamos a la altura. Nosotros seguimos pareciéndonos a los hombres que habitaban la Tierra antes de los ordenadores, antes del automóvil, antes de la escritura. Nuestro mundo habría cambiado, pero nosotros no. Seguíamos siendo seres caprichosos en una realidad que cada vez nos lo ponía más y más difícil para que pudiéramos abandonarnos ante nuestros defectos. La obligación y el esfuerzo, motores de la civilización, habían empujado al ser humano a jugarse la vida y cruzar el Atlántico para llegar a América, y después al Polo, y después, más lejos aún, a la Luna. Ahora ya no hacía falta obligarse a hacer nada. Eso era lo que Eduardo contaba a sus estudiantes en las clases de la universidad, aunque quizá ya no lo hacía. Si Eduardo había cambiado su forma de ver la vida, ella no lo sabía. Ya no coincidían en el jardín de la azotea. Al principio, la mujer no quiso pensar mal de él y supuso que las obligaciones de Eduardo le mantenían alejado de las tareas en el jardín. Pero pasaron las semanas y los meses y su sospecha se confirmó. Estaba evitándola. Más de una vez, mientras ella esperaba en el ascensor en el rellano del tercer piso, había oído pasos acercándose a la puerta de su vecino. Pero la puerta no se abría. Imaginaba los pies frente a la puerta, parados. Después un silencio, que debía corresponder a Eduardo asomándose a la mirilla de la puerta, esperando a que a ella abriera la puerta del ascensor y se marchara. Y eso hacía ella, marcharse. Estaba rodeada. Si contaba a los obreros dedicados a la reparación de las tuberías, en su edificio había más androides que personas. Los observaba desde la ventana del salón. Veía salir a la D encargada del cuidado de Marta y Berta, camino de la farmacia.
entrar al P que enseñaba matemáticas a los hijos del divorciado del segundo B. A veces se encontraban Ds y Ps, Rs y Ls y se saludaban. Normal, estaban programados para ello. A fin de cuentas, era una regla de educación básica, pero ellos iban más allá. Se paraban y mantenían una conversación. ¿Sobre qué? ¿Sobre el tiempo? ¿Criticaban a sus empleadores como hacían antiguamente las chicas de la limpieza? ¿De qué hablan los androides cuando ningún humano los escucha? La mujer pensaba en ese tipo de cosas antes de quedarse dormida. Una noche, una sirena la despertó. Se asomó a la ventana. Una ambulancia aparcó frente a su edificio. Sacaron de ella una camilla. Imaginó que alguna de las ancianas del segundo habría sufrido algún tipo de accidente doméstico. Se sorprendió al oír el ascensor parar en su piso. Será un error, pensó, pero los paramédicos llamaron a la puerta de Eduardo. Ella corrió a la mirilla. No había error posible. Entraron en la casa. Estuvieron unos minutos dentro. Luego Eduardo les acompañó a la puerta, con los ojos llorosos. Lágrimas serenas, de quien se esperaba un final como este más pronto que tarde. Detrás de él, con una expresión de tristeza digna, muy bien conseguida, la D. Eduardo se fue tras los paramédicos y la androide se quedó en la puerta, viendo cómo se alejaban. Cuando estuvo sola, la D se giró y miró hacia la puerta de al lado. ¿Era posible que supiera que su vecina estaba ahí, al otro lado, observándolo todo? No importaba, ahora no la necesitaba. Eduardo se desharía de ella. Pero pasaron los días y la D continuaba en la casa del profesor. Puede que porque él estaba demasiado triste como para ocuparse en trámites engorrosos. Ya no podría devolverla a la fábrica, así que debería venderla en el mercado de segunda mano. Poner el anuncio en alguna aplicación, regatear con los interesados. Se imaginaba el estado de ánimo de Eduardo por lo que oía al otro lado del tabique del salón. Nada, silencio absoluto. ¿Cómo comportarse ante una pérdida así? ¿Era mejor dejar su espacio al viudo o darse prisa en decirle todos los tópicos? Lo siento mucho, mis condolencias, cualquier cosa que necesites. Ella optó por dejar pasar una semana y después se presentó en casa de Eduardo, pensando egoístamente que lo recuperaría como amigo. Le llevó un bizcocho casero de verdad, hecho por manos humanas. Se preparó para ver a un Eduardo devastado, pero la persona que abrió la puerta parecía serena. Le agradeció el bizcocho, le sugirió que lo probaran los dos mientras tomaban un café. Ordenó a la D que lo preparara. Sentada en el sofá del salón, la vecina tenía que preguntarlo. ¿No vas a deshacerte de ella? Eduardo confesó que se había acostumbrado al androide, le ayudaba mucho, y también le hacía compañía. No podría vivir sin ella. La vecina asintió y miró a la pared. Los dos se quedaron sin nada que decirse. La D entró en el salón justo en ese momento. Llevaba una bandeja con las tazas de café recién hecho. La vecina se lo tomó y, educadamente, dijo que gracias, que muy rico y que tenía que volver a casa. Empezó a observarlos. Salían juntos a pasear el perro. La D también salía sola a hacer los recados, y saludaba a los vecinos, y saludaba a los Rs que terminaban de reparar las bajantes del edificio. En uno de los paseos junto al perro vio un gesto espontáneo de Eduardo. Rozó con el dedo la mano a la D. Podría no ser nada, pero el androide clavó sus ojos en él, advirtiéndole, y él apartó la mano. Eduardo miró a un lado y a otro, como si quisiera cerciorarse de que nadie les había visto. A fin de cuentas, había sido un instante, ni siquiera un segundo, pero ella lo había visto. Podría haberlo olvidado si no fuera por lo que sucedió después. Ocurrió en el jardín de la azotea. Sus guantes de jardinería tenían un agujero y, por no bajar a su piso, entró en la caseta de las herramientas. Buscó entre sacos de fertilizante a medias, regaderas rotas, rastrillos oxidados e, incluso, algún mueble viejo, hasta que una botella vacía de pesticida llamó su atención. La idea que estaba rondando por su cabeza desde hacía tiempo y a la que no había querido prestar atención adquirió forma, peso, fuerza y, como si hubiera adquirido hasta vida propia, la llevó hasta casa de Marta. Tenía que decirlo en voz alta, oír cómo sonaba. Marta le confirmó que el clordano, componente principal del pesticida, no se comercializaba en el país desde hacía mucho tiempo. Suponía que, como todo, podría encontrarse buscando por Internet. Alguien habría dejado la botella de pesticida en el cobertizo, a saber cuándo. Pero la botella está vacía, alguien la ha usado, dijo la vecina. Estamos todos bien, no veo de qué hay que preocuparse. No estamos todos bien, ¿y Almudena? Marta se echa a reír. ¿Qué le va a decir ahora? ¿Que Eduardo la mató suministrándole gotas de clordano en la comida? La mujer niega con la cabeza. Eduardo no, la androide.
Marta la miró de aquella forma en la que todos la miraban últimamente, una mezcla de lástima y desdén. Le dijo lo obvio, que no tenía ninguna prueba, ni siquiera sabía si el clordano lo había comprado Eduardo. Lo que sí sabían a ciencia cierta era que los androides no pensaban por sí mismos, que no tenían iniciativa. Marta le pidió que dejara las cosas tal y como estaban. Se lo decía por su bien. Si iba a la policía contándoles que en su bloque se había cometido un crimen y aportaba una botella de pesticida vacía, encontrada en un cobertizo medio abandonado como prueba, la tomarían por una vieja loca. La mujer entró en el ascensor, sin decidir aún si lo que iba a hacer era volver a casa o encaminarse a la comisaría más cercana. Agarró con fuerza la botella de plástico, su única prueba. Alguien tenía que hacer lo correcto, y ese alguien iba a ser ella, aunque se rieran, aunque no la creyeran. ¿Cómo demostrar que había sido la D quien adquirió el pesticida? Le dirían que obedecía órdenes de Eduardo, o incluso de la propia Almudena. Eso es lo que le dirían. Los androides no pueden hacernos daño, su código lo impide, todos lo saben. La voz robótica del ascensor anunció: «Primer piso». Pero Eduardo pudo mandar a su D que se ocupara del jardín de la azotea por él, pudo ordenarle que comprara ese pesticida en concreto, pudo repartir el contenido del veneno en las fiambreras que su D, organizadamente, preparaba con la comida diaria de Almudena, y su D, sin saberlo, habría servido esa comida, y la habría matado. Una vez más, los androides se habrían encargado de hacer lo que las personas no querían hacer por sí mismas. La voz robótica dijo: «Planta baja, abriendo puertas». Eso era lo que había sucedido, lo sabía, pero no podía probarlo. Aunque... ¿y si era ella la equivocada? No es que los demás hubieran sucumbido ante el bombardeo publicitario, ante lo fácil, es que ellos llevaban la razón, y ella no. De ahí esas miradas llenas de conmiseración. «Ríndete», le estaban diciendo todos, «cambia con los tiempos o te quedarás atrás». La voz robótica del ascensor volvió a hablar. «Planta baja, puertas abiertas». Miró las puertas abiertas del ascensor. Tenía que tomar una decisión. Salió del ascensor y de la casa. Ya en la calle tiró la botella de pesticida en el contenedor de plásticos y volvió a casa, justo a tiempo para oír cómo sonaba el teléfono. «Señora, ¿está interesada en probar totalmente gratis el nuevo modelo dúctil?»